Leogang fue, ¿no?, pues ya el primer examen, ¿no?, para el equipo. El lunes, ¿no?, empezamos el viaje hacia Austria, tiempazo por la carretera, sol, no digo de velocidad, porque la carretera no se corre. Fue llegar a la casa, ¿no?, encontrarnos ahí con Edu, con Ángel. Al día siguiente fuimos a hacer el segundo test de antígenes, que lo puso la organización, y nada, una vez cogimos las acreditaciones, empezamos a atacar, ¿no?, con el montaje de la estructura. Bueno, la verdad que empezamos un poquito desde cero, ¿no?, porque es todo bastante nuevo para todos. Yo ya he estado en otros equipos, pero sí que la verdad que pues, es un equipo nuevo. Y bueno, la verdad que bastante bien, porque no les costó mucho montarla aquí. Estuvimos ahí un par de orillas entre todos dando un manillo, unos más que otros, yo menos, la verdad. Una vez montamos la carpa y lo montamos todo, nada, pues ya faltó pues repartir al equipo entero lo que serían los regalitos que nos enviaron los chicos de Dakine Europa. Mochilas Dakine, mochilas especiales para los mecánicos. Una vez acabamos la repartición del material de Dakine, llegó la sorpresa Pau. ¡Oh, mamá! A mí en mi vida me habían hecho nunca un casco personalizado y la verdad es que esta temporada contar con uno me hizo muchísima ilusión y además pues Charlie, el tío, no me lo dijo. No era en sí la sorpresa de ver el diseño o ver el casco, sino de tener el casco para la carrera. No me esperaba que le sorprendiera tanto, ¿no?, porque él ya vio el diseño. Pero claro, en imágenes son bonitos, pero en verdad cambia todo. ¡Diablo! Y además el diseño que hice y tal me gustó mucho, o sea que no puedo estar más contento, la verdad. Lástima que caí ayer y lo rasqué un poquito, pero bueno. Edu es mi mecánico. Para mí es un poquillo curioso porque no lo conocía mucho y sí que Marco, que es un chico que anda bastante conmigo, sobre todo entrenando, lo conocía algo más. Me habló bastante bien de él, que lo había visto trabajar y que trabajaba bien, y yo estaba pues buscando un mecánico para el equipo. Es lo que hablaba con él, que ya no es una cuestión, es prácticamente un amigo mío, o sea, una persona que aparte de que se porta súper bien, hace su trabajo súper guay, o sea que súper contento. Pous, no puedo decirte nada malo de él. Se ha convertido en un gran amigo, una persona que tengo mucha confianza con él y la verdad es que me gusta mucho tenerlo de mecánico y me gustaría mucho tenerlo durante muchos años. Es muy divertido estar con él. Relación de paliqueo con él. Un crack, el nenuco. ¡A por las birras! Es muy importante hacer un track walk. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en bajar a pie la pista que al día siguiente vas a bajar en bici. Creo que es súper importante saber y ser consciente de dónde estás poniendo las ruedas en cada momento, qué es lo que hay y qué es lo que viene en cada instante, ¿no? Tú cuando llegas a un circuito nuevo no sabes nada y si empiezas a bajar en bici por ahí es que vas perdido. Entonces el track walk sirve para ver todo, yo lo utilizo para memorizar todo. Entonces bueno, se hace un trabajo de intentar de memorización, qué es lo que viene después de una cosa y de la otra, saber que si un salto es peligroso o algún cortado, ¿no? En definitiva, el objetivo es buscar la línea más rápida. Están todos los equipos, ¿no? Vas caminando, ¿no? Y a lo mejor pillas un equipo que se llama A, y cuando tú te pones al lado de ellos, es un poco raro porque es en plan silencio. Todo el mundo se queda a mirar la misma piedra, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque al ser equipos rivales, ¿no?, pues lógicamente no interesa decir en voz alta por dónde va a pasar ese piloto, ¿no? Porque es en plan, a lo mejor el otro piloto del equipo B no ha visto esa trazada y el otro sí, entonces pues es como regalarle, ¿no?, regalarle el secreto, ¿no? Ah, vaya kicker, esto te puedes llegar a matar, ¿eh? ¡Madre mía! Vaya kickereta. Esta es una de las zonas más complicadas del circuito, diría, porque bueno, tiene muchísimas raíces, están muy expuestas, se ven mucho y aquí es muy probable que llueva siempre, al final de una forma u otra siempre acaba lloviendo, al menos un día, aunque no sea para el día de carrera. Pues bueno, tienes que ver líneas para seco, buscando siempre la línea más rápida y más recta, y también al final pues una línea un poco segura para poder hacer rápido cuando esté mojado. Algo súper importante siempre es estar muy seguro de dónde pones las ruedas, ¿no?, que no hay ningún peligro, que puedes confiar, dónde tienes que ir, dónde no, y eso te va a ayudar muchísimo a ganar confianza, que al final se traduce, yo creo, en velocidad, ¿no? Entonces creo que es algo súper importante. Por eso dedicamos tanto tiempo a ver el circuito bien, fijarnos bien en todas las zonas. Seguramente mañana a lo mejor o después de la quali me lo vuelvo a bajar a pie para volver a ver todo, cómo se está marcando. Y eso, que es súper importante y es una parte primordial de la preparación para la carrera. Yo es que con los track walks soy un poquito especialito, la verdad. Pero bueno, yo me intento tomarlo mucho con calma y mirar todo lo que pueda. Tenerlo todo claro para en los entrenos que no te falte nada de información. Memorizar y tener información para los entrenos y para el día de la final.
pues ya hemos acabado el primer día de entrenos y la verdad es que estoy bastante contento dentro de lo que cabe. Las bajadas de la mañana me han ido muy bien y por la tarde, en la penúltima bajada, he tenido una caída un poco fuerte, pero bueno, lo hemos solucionado todo en la bici, lo hemos arreglado todo y la verdad es que me siento bien y bastante preparado. O sea que con ganas de mañana, a ver si va un poco mejor. La verdad es que el tiempo nos lo estaba poniendo bastante difícil, con lluvia, sol, pero bueno. Un día un poco durillo, bien, porque el circuito es guapísimo, se disfruta un montón. Vistas muy guapas aparte, que siempre mola, y un tiempo súper cambiante, tío, que lo hace un poquillo complicado, porque bueno, tanto sale el sol y se seca el barro, entonces hace espeso, como llueve y se pone el líquido otra vez, entonces cambiando todo el rato los neumáticos, las líneas se destrozan todo el rato y nada, pero bueno, bien, tuve alguna caidilla en la parte de abajo del bosque, yo creo que es un poco normal al final, porque está muy difícil, y nada, con muchas ganas de mañana. Mi madre, la quali, te levantabas en Leogán con un solaco, llegaba el mediodía y te caía, pero te caía una tromba de agua, que dices, ya está, o sea, y a la hora, un sol que no podías estar o sea, te tenías que cubrir de lo que te calentaba. Llevo un fin de semana, como ya dije antes, bastante complicadillo, no me estoy sintiendo nada bien y la verdad que he sorprendido, porque hacer décimo en una Copa del Mundo con una bajada en la que realmente uno no está muy contento, pues es de agradar, la verdad, siendo sincero. Bueno, pues el día de qualis ya ha acabado. La verdad es que ha sido un poco accidentado, he tenido una caída solo salir. Nada, he hecho la primera curva y hay un contrapedalte de hierba bastante chungo y me ha patinado la bici y he tenido una caída bastante fuerte, pero bueno, estoy dentro de las finales, además quinto después de la caída, o sea que no está tan mal. Y la verdad es que me inspira bastante confianza para mañana, ¿no? Saber que puedo hacerlo y que además me siento muy bien encima de la bici funciona muy bien y el circuito está secando un poco más, o sea que bueno, va a ser para todo el mundo, pero va a ser un poquito más fácil. ¿Qué tal? Bien. Qué guay, ¿no? Bueno, juntos, mola. Gracias. Big crush. Comensal mola. Tú estás en la carpa y de repente se presenta Max Comensal con su hijo Yannick Comensal y su hija Cindy Comensal, ¿no? Los jefes de la marca, que están ahí, van a la carrera, van a verte después de los entrenos, antes de los entrenos, a la hora de comer. Que estén en el circuito animándote mientras bajas, ¿no? Y que hasta te vengan a decirte, oye, allí vimos un piloto por aquí, o nada, pues la verdad que da gusto, ¿no? Porque creo que pues le hace el trato muchísimo más cercano, es como que te da la sensación de que están muy allegados a ti, ¿no? De que realmente quieren que te vayan bien las cosas y no quieren meter presión, que quieren que nos van a apoyar pase lo que pase y que van a estar ahí, que no hay ningún problema. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Max vino a vernos, Pau y Ángel no estaban muy contentos de su bajada y Max siempre hace lo mismo. Ya saldrá. Y es la motivación que te dan. Yo estoy muy agradecido y lo hablábamos con Ángel y con Pau, ¿no? Siempre que se iban, el mismo comentario. Joder, son la hostia. Para mí en el día de carrera no cambia demasiado la rutina. Sigo siendo una persona que no me apetece mucho madrugar y tengo la suerte de que al correr en élite no tenemos que madrugar demasiado, o sea, es algo positivo. Y después, pues la verdad que soy bastante tranquilo, hago mis entrenamientos como siempre, con mi rutina, que es como que la tengo realmente hecha pero sin darme cuenta y nada, hago mi calentamiento, que es bastante básico, 4 movimientos para calentar un poco el tren superior y demás, un poco de rodillo, tengo un audio de motivación y unas respiraciones y poquito más, la verdad. Yo nunca veo los tiempos antes de bajar de la otra gente, o sea, simplemente hago mi calentamiento, me relajo, intento sentirme contento y con muchas ganas de bajar y nunca estar cohibido o triste. Entonces estoy muy a lo mío, disfrutando del calentamiento con mi música, o sea que no estoy muy pendiente de los demás. Un día de carrera en lo nuestro más o menos significa que bueno, tenemos un tiempo estimado de entrenamientos que más o menos sobre 1 hora y nada, es una bajada, bajas tú solo o tienes una oportunidad. Mola muchísimo, la verdad, para mí desde mi punto de vista, que sea una oportunidad solo porque lo complica, lo hace muchísimo más complejo al final, ¿no? Que es hacerlo en ese momento que es el que realmente cuenta y pues hace que la dificultad pues suba un poco.
La verdad es que la quali no era algo que me preocupara mucho, ¿no? Porque Ángel estaba protegido y Pau, bueno, yo tenía la confianza en él, en que iba a clasificar. Era más la final. Nervios, vamos, a flor de piel. Yo siempre hago lo mismo, me suelo esconder, ¿no? Si estoy apoyado en la barra, pues cruzo los dedos así, ¿no? Si estoy así apoyado, me meto los dedos así. O sea, yo siempre tengo un dedo cruzado, siempre hablo con mí mismo o les hablo, aunque sé que no me van a escuchar, ni me escucha el chico de al lado, ¿no? Con Ángel, los nervios fueron más antes de que él subiera, yo estaba muy nervioso, y sobre todo durante su bajada. Ya no me muero ya, ¿eh? Me tiembla todo. Buena, me cago en ti. Vamos, vamos. Vamos mi niño para abajo. Y ahí estaba con Marco al lado en la zona de team manager y madre mía, o sea, un estrés. Y ya luego cuando salió, que ahí entonces sí que lo pudimos seguir por las cámaras y veíamos que iba siempre en verde, incluso en el tercer split menos un segundo poco, me temblaban las manos. Bueno, la carrera en general, ya llevo diciendo varios días que fue un poquillo complicada para mí. Tuve muchísimos problemas en el bosque y me estaba costando. Entré muy fuerte a un apoyo que era un poquillo blando, entonces se me clavó la bici y como que perdí el peso. Pero bueno, al final es parte un poquillo de lo que hacemos. Lástima de la pequeña caída que tuvo, pero súper contento con Ángel también, porque después, sobre todo después de la lesión que tuvo de espalda, es que lo hizo genial. O sea, en los 3 splits, ir en verde fue genial. ¿Qué pasa? ¿Una caída? Pues es lo que pasa en las carreras. Siendo sincero, es positivo. Creo que es la primera vez, de hecho, que me caigo en una final y bueno, más o menos estoy bastante tranquilo, no me afectó demasiado porque entiendo que hice todo lo que pude. Sí que es verdad que no hay que conformarse con una caída, pero hice todo lo que pude y me siento preparado para lo que viene, o sea que con muchísimas ganas y seguir adelante. Ha sido un fin de un poco difícil para mí, bueno, una semana un poco difícil para mí. Tuve una caída bastante fuerte en los entrenos y ayer en la quali también, bueno, el día de la final me levanté pues con bastantes agujetas, me estaba bastante cansado. Con todo esto, yo creo que supe poner más o menos las cosas a sitio y hacer una bajada aceptable. Normalmente en una final tú sales por el orden que has quedado el día anterior y como yo tuve la caída el viernes en la quali, eso me hizo que en la final tuviera 4 personas detrás. Cuando lo pasé mal fue cuando quedaban pues, los 3 últimos juniors y que él estaba en el hot seat, ¿no? Cuando llegué abajo tenía bastantes dudas por mi bajada y por el tiempo, ¿no? Porque no estaba del todo satisfecho, no me noté cómodo encima de la bici, pero bueno. Y por suerte nadie fue capaz de superarlo en la categoría junior y bien. No me puedo quejar para nada, mi primera victoria en la Copa del Mundo, o sea que muy contento, es como un sueño hecho realidad. La verdad es que la emoción fue muy grande, ¿no? Y además había Charlie ahí justo al lado del hot seat junto a Max Komensal y Yannick Komensal. Y bueno, lo primero que hice fue ir a abrazarlos porque fue muy guay, la verdad. Y cuando pues me di cuenta que había ganado la carrera, la verdad es que fue muy especial. Ahí yo creo que alguien en el paddock se puso a cortar cebolla, porque de repente, no sé, los ojos me empezaron a llorar, a Yannick también, a Max también. Bueno, que no era el momento, ¿no?, de cortar cebolla, pero la verdad que fue una sensación que no la había sentido nunca, ¿no? Y era un momento que no había vivido nunca, ¿no? En poder decir que mi equipo, ¿no? Y que todos juntos ganamos la primera Copa del Mundo. Ganar. Sí que es verdad que el año pasado ya hacíamos un podio, un segundo en Portugal, pero poder decir, hemos ganado, pues eso fue increíble. Estaba muy contento, pero cuando subí el podium ya fue increíble, ¿no? Era como, llevo muchos años trabajando y soñando para subir a lo más alto de un podium de Copa del Mundo, ¿no? Lo que he estado viendo en los vídeos y mis ídolos desde que empecé a este deporte, o sea que me hizo muchísima ilusión, la verdad. Y espero subirme muchas más veces, porque es muy guay. Está la cosa que nos va a mojar, ¿eh?
Y nada, fue una victoria muy importante para los patrocinadores y para el equipo, la primera del equipo. A día de hoy vamos el 12 de la general de equipos, ¿vale? Y nada, nos vemos en Leger, en la próxima Copa del Mundo, dentro de 3 semanas más o menos. Bueno, Leger en Francia es como la casa de comensal, entre cometas. Entre cometas. Saldremos en Les Gates con un dorsal, me estoy mojando, con un dorsal 1 y un dorsal 20, porque Ángel, con los puntos que consiguió en la quali, pues acabó 20 de la general. ¡Vámonos que nos mojamos! ¡Manel!